¿Qué tal, camaradas? Buenas noches, días o tardes tengan todos ustedes, dependiendo de la hora en la que ven este video. Pues bueno, ya casi para finalizar nuestras sesiones de física de Comipens, tenemos que ver los temas que faltan, que en este caso son acústica, óptica y electromagnetismo. ¿Ok? Ahora, nosotros para poder comprender ciertos fenómenos físicos, naturales, observables, debemos de comprender primero qué es una onda. Y ahora, ¿por qué estamos estudiando acústica y óptica? Pues bueno, una onda, bajo su definición, es una propagación de una perturbación que transmite solamente cantidad de movimiento. Ojo, esta cantidad de movimiento se hace sin transporte de masa ni de partículas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón? Porque bueno, existen como tal dos distintos tipos de ondas. En este caso la transversal y la longitudinal. Las definiciones son un poco complicadas, de hecho me gustaría pasar directamente a los dibujos. Una onda transversal es aquella que nosotros podemos obtener si empezamos a coger una cuerda y empezamos a subirla y a bajarla rápidamente. Al hacer este movimiento de zigzag, nosotros obtendremos una onda transversal. Ahora, una onda longitudinal nosotros podemos obtenerla fácilmente con estirar un resorte o cuando nosotros tiramos alguna piedra o algún objeto en el mar y va empezando a generar ondas longitudinales. Ahora, debemos de ver cuáles son las propiedades de las ondas. Una de ellas es la cresta, el valle, el nodo y la amplitud. Podemos describirlas rápidamente. La cresta es la parte más alta de la onda, ¿vale? Ahora, el valle será la parte más baja de la onda. Una forma de aprenderse rápidamente a las partes de la onda es recordar que los valles siempre son la parte más baja de cualquier acantilado y que las crestas son la parte más alta de un gallo. Esa puede ser una técnica muy fácil para aprenderse todas las partes de la onda. Ahora, la amplitud podemos representarla fácilmente con este dibujo, ya que la amplitud significará el tamaño que tiene la onda con respecto a una línea imaginaria, que en este caso puede ser el eje de las X. Y bueno, los nodos serían hipotéticamente estas pequeñas partes que cortan la onda en el eje de las X. Ahora, existe también otra propiedad, que en este caso sería el periodo. El periodo se refiere al tiempo en que la onda completa un ciclo, es decir, que pasa de cresta a cresta o de valle a valle. ¿Ok? Ahora, el periodo tiene una característica matemática, es el inverso de la frecuencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa un ciclo? Bueno, si nosotros podemos ver en el dibujo de abajo, nos damos cuenta de que al iniciar la onda, es decir, donde empieza el primer nodo, llegamos una vuelta a la cresta, llegamos a un nodo intermedio, llegamos al valle y fácilmente llegamos a un tercer nodo. Ahora, cuando nosotros estamos completando un ciclo, le podemos también asignar otros nombres que son completamente válidos. Estamos dando una revolución, una vuelta, o algunos en matemáticas prefieren utilizar 2pi radian. Ahora, también existe otra propiedad intrínseca de las ondas, que es la longitud de onda. La longitud de onda corresponde de las distancias, ya sean de nodos a nodos, de crestas a crestas o de valles a valles. ¿Okay? La longitud de onda representará cuál es la distancia como tal que existe de de ciertos ciclos, que en este caso podemos tener ciclos con una longitud de onda más larga o podemos tenerlos con una longitud de onda muchísimo más corta. Eso ya dependerá del tamaño de la longitud de onda. Ahora, ¿por qué es importante estudiar estas partes? Bueno, conocemos algo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se le da toda la distribución energética de ondas que son observables, pero con una peculiaridad. Este tipo de ondas se mueve a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz teóricamente es 3 por 10 a la 8. Sin embargo, experimentalmente se ha encontrado en la medición, o se ha cuantificado, algunos fotones de luz
con esta velocidad, bajo un margen de error pequeño, mínimo, 0.0691 metros sobre segundo. Un margen de error bastante insignificante con respecto a las magnitudes que estamos controlando. Ahora, en toda la parte del espectro electromagnético hay que comprender algo. Estas ondas se mueven a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que lo único que puede cambiar no es la velocidad de propagación, sino la longitud de onda y la frecuencia. Ahora, regresemos a la definición como tal de frecuencia. ¿Ok? Ahora, la frecuencia como tal se va a denotar como el inverso del periodo. ¿Ok? Recordemos que el periodo es el tiempo en el que la onda completa un ciclo. ¿Ok? Ahora, a la frecuencia como tal se le suele denominar ciclos entre segundo. A esa unidad nosotros le damos el nombre de Hertz. Recuerden, es Hertz, HZ minúscula. No podemos traducirla o latinizarla como hercios o alguna unidad. ¿Ok? Ahora, en la característica esencial del espectro electromagnético, lo que podemos variar es la longitud de onda. Por ejemplo, en el espectro de radio, las ondas, aunque no se llega a alcanzar aquí, son de 10 a la 3. ¿Esto qué quiere decir? Son ondas que se mueven con la rapidez de la luz, pero con una longitud de onda bastante grande. 10 a la 3, como vemos en el dibujo, llega a ser el tamaño promedio a escala de un edificio. ¿Ok? Estas ondas son exactamente las que utilizan los radios comunes y las estaciones de radio. Las ondas de microondas son esas mismas que nosotros generamos en nuestros hornos y que sirven para calentar nuestra comida a través de excitaciones por vibración de enlaces. Ahora, en el espectro de infrarrojo se encuentra una longitud de onda aproximadamente de 10 a la menos 5. Sin embargo, cabe destacar que aquí la frecuencia es de 10 a la 12. Es decir, estamos realizando 10 a la 12 vueltas por segundo o 10 a la 12 ciclos por segundo. Ahora, la siguiente zona, que es el espectro visible y que de hecho está iluminada en esta parte, cabe destacar que de todo el espectro electromagnético, nuestros ojos solo son capaces de descomponer este tipo de frecuencias en el espectro electromagnético. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Existen más colores en el universo, pero los bastones de nuestros iris en los ojos no son capaces de descomponer estas longitudes de onda, estas frecuencias, perdón, y descomponerlas en más colores. Esta es la parte del espectro visible, la que nuestros ojos pueden descomponer. Ahora, en el ultravioleta, como tal, este tipo de radiación ya puede tener interacciones a tipo molecular, inclusive a tipo ya de orgánica. ¿Por qué tipo de materia orgánica? Porque bueno, es conocido que los rayos ultravioleta sirven para desinfección, en este caso para desinfección de aguas o desinfección de materiales biológicos. Los rayos X ya pueden interactuar con los átomos. ¿En qué aspecto? Generalmente nosotros sabemos que se utilizan para radiografías. Y radiografías en el sentido de que los rayos X pueden atravesar átomos más ligeros que el sodio. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a que nuestros tejidos y células están hechos con átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, los rayos X pueden atravesarlos. Sin embargo, nuestros huesos, al estar hechos de calcio, no pueden ser atravesados por los rayos X. Ahora, el tipo de radiación gamma ya se encuentra por una frecuencia de 10 a la 30. Este tipo de radiación es extremadamente peligrosa, porque puede desencadenar reacciones de fisión nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Descompone los núcleos de nuestros átomos. Si fuéramos expuestos a radiación gamma, es probable que suframos alteraciones genéticas. Ahora, el espectro electromagnético tiene una característica. Todas estas ondas se mueven, recuerden, a la rapidez de la luz o velocidad de la luz, que es este valor teórico y este valor experimental. Tienen distintos tipos de interacciones, pero el único que nosotros podemos ver es el espectro visible. Ahora, recuerden que lo único que puede cambiar en el espectro electromagnético es la longitud de onda y la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de ciclos o vueltas que realiza una onda por segundo. Y la longitud de onda sería el tamaño de cresta a cresta
o de valle a valle. Ahora, usualmente nosotros hemos visto fenómenos ópticos. Estos fenómenos ópticos generalmente suelen ser bastante llamativos en el aspecto de que, bueno, es muy sabido que nosotros podemos ir a una casa de los espejos y nuestros reflejos pueden ser alterados en formas curiosas, chistosas, inclusive fuera de contexto. Pero, ¿cómo son estos efectos? Bueno, empecemos con el más sencillo, la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección de una onda. Es decir, si nosotros tenemos un haz de luz y llega a la superficie de la pompa o burbuja de jabón, este haz de luz que seguía esta dirección va a regresar. ¿Esto qué quiere decir? Al entrar en contacto con la superficie de separación, esta regresa al medio donde se originó. Sin embargo, al ser un fenómeno de reflexión, la longitud de onda, o mejor dicho, la superficie de la burbuja, puede generar inclusive un fenómeno en el cual se aumente la intensidad de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra reflexión puede deslumbrar, que es el caso que sucede en los espejos cuando tenemos un haz de luz. Absorben tanta luz que la reflejan. O podemos tener un caso en el que las reflexiones aumenten de tamaño en la imagen, ¿vale? Este es un fenómeno muy común. Si tenemos una pompa de jabón, la pompa de jabón va a reflejar las imágenes que penetren en la superficie y las va a rebotar. Ahora, este también es un principio que realizan los telescopios, indudablemente, ¿vale? Para que este fenómeno suceda, recuerden, debe entrar un haz de luz y la superficie de este objeto debe de reflejar esa luz, ¿vale? Ahora, dada la longitud de onda, nosotros podemos determinar cuán alejados están de nosotros estos objetos e inclusive podemos ver algunos casos, como son los espejos, que pueden tener aumento, ¿ok? Ahora, el siguiente fenómeno es el de refracción. La refracción es un cambio de dirección de la luz cuando penetra una superficie o un medio. ¿Esto qué quiere decir? Si se pueden fijar, este lápiz parece que está doblado. Sin embargo, no es así. Es un efecto óptico. ¿Qué quiere decir? La onda con la que viajaba llegó a este medio y vaya, el agua cambió el índice de refracción o el ángulo con el que incidía, haciendo este curioso efecto que hace parecer que el lápiz está doblado o que representa una especie como de desviación típica. ¿Ok? Ahora, este fenómeno es bastante común. Este fenómeno lo experimentan generalmente las personas que nadan cuando tienen que recoger algún objeto que está en una superficie de una alberca, o inclusive puede ser un fenómeno que podemos experimentar cuando queremos recoger una moneda en una fuente de los deseos. Como la luz no puede penetrar completamente en el ángulo incidiente, este se refracta con un cierto índice refractivo. Este índice refractivo depende del medio, puede variar con otros distintos tipos de sustancias. Ahora, este problema pues sí es bastante errático, porque pues bueno, evita que nosotros podamos conocer la posición exacta de un cuerpo, ya que la luz experimenta desviaciones típicas, ¿ok? Ahora, el fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción es bastante importante y estudiado en física. Si tú puedes cerrar brevemente tus ojos, como si estuvieras apenas abriéndolos, vas a poder distinguir dos efectos. Número uno, si puedes ver en las letras que están a la derecha, C, D, E y F, parece que hay una línea, ¿no? Parece que hay una línea que sigue e incide en las letras, ¿no? Te pido que por favor revises o hagas tus ojos un poquito cerrados y vas a poder ver con claridad cómo hay una pequeña línea que está de hecho representada por las letras C, D, E y F, e inclusive hay otras, ¿no? Que no se ven señaladas. ¿Esto qué quiere decir? Sucede cuando una onda y otra onda se encuentran y se dice vulgarmente que estas ondas están siendo aumentadas, ¿ok? Ahora, hay de dos sopas aquí. Número uno, puede suceder una difracción constructiva y ahora te pido que cierres los ojos. Estoy seguro que alrededor de esas rayas ves unos platillos, unas especies de platillos o rombos un poco mal dibujados. A eso se le conoce como difracción destructiva, ¿ok? Esto generalmente sucede cuando existe una interacción
con ondas, en este caso, por ejemplo, de un teléfono celular, que interaccionan con las ondas de radio. Es decir, se corta el audio. Otro efecto muy curioso que puede suceder es cuando se dice que se bisean las bocinas. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente audio. Permítanme, está cargando este audio, está un poco lento en internet, problemas de conexión. Problemas de conexión, colegas. Anuncios, anuncios, anuncios. Estoy casi seguro que a ustedes les ha tocado escuchar esto en las calles. La difracción destructiva. Suficiente. Bueno, cuando sucede este fenómeno decimos que tenemos una difracción destructiva, ya que no resulta agradable para el oído de cualquier persona. ¿En qué aspecto? Pues bueno, se han encontrado las ondas con un obstáculo o con una rendija y estas han sufrido lo que se conoce como superposición. ¿Vale? Ahora, ya casi para terminar, estamos en la última parte que es el modelo cinético de partículas. Ahora, ella es la última parte de electricidad y magnetismo. Ya la parte de acústica es bastante fácil, solo tenemos que ver los distintos fenómenos, el espectro electromagnético y las propiedades de la onda. Ahora, en el modelo cinético de partículas, pues bueno, tenemos un experimento en el que la teoría predice como tal la difracción de las zonas de probabilidad de un electrón, ¿vale? Y el experimento pues es un poquito parecido, ¿no?, a la predicción como tal del modelo. Esta es una publicación en el Physical Review de febrero de 2008, ¿vale? Me permito hablarles como alumno y en lo particular a mi modesto modo de percibir las cosas, que todas esas cosas que nosotros hemos escuchado como tal en la radio, en la televisión, en YouTube, conceptos tan abstractos como partículas, hoyos negros, agujeros de gusano, nacen en el electromagnetismo. ¿Por qué razón? Porque sus aplicaciones son enormes. La primera, en resonancia magnética para análisis médico, en aplicación de la mecánica, motores, bobinas, solenoides, coches, coches eléctricos, en tecnología moderna, ¿no? Celulares, tabletas, computadoras, internet, microprocesadores, supercomputadoras, computadoras cuánticas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive en química de materiales, ¿no? Tenemos superconductores, ¿no? Estoy seguro de que muchas de sus PC gamers, utilizan como tal algunos superconductores, ¿no? Para funcionar correctamente. Y pues bueno, ¿no? En el laboratorio más importante del mundo, el LHC del CERN. Ahora, ¿quién planteó el concepto de carga como tal? Pues bueno, la primera persona en estudiar la electricidad fue Tales de Mileto en el año 600 a.C., ya que experimentalmente notó que estas figuras o estas piedras, que si tú puedes ver tienen una forma geométrica, atraían pequeños pedazos de paja hacia una barra de ámbar, después de ser frotadas. Ahora, el primer acercamiento fue la piedra de magnetita, ya que fue una locura, ya que estas piedras geométricas, estas piedras, las que son de color un poquito amarillo o cobrizo, empezaban a traer pequeños pedazos de hierro. Una especie de fuerza mística hacía que atrayeran pedazos de hierro. ¿Ok? Sin embargo, no fue sino hasta los años 1700, que Benjamin Franklin como tal se encargó de denominar los tipos de electricidad que existían, ¿vale? Él lo que hizo fue experimentalmente frotar una varilla de vidrio con seda, ¿ok? Una varilla de vidrio con seda y la colgaba de un hilo largo, ¿ok? Que era también de seda. Si frotaba una segunda varilla de vidrio con seda y la colocaba cerca del extremo frotado de la primera varilla, estas se repelían, ¿ok? Por otra parte, una varilla de ebonita frotada con una piel o lana atraería a la varilla de vidrio, ¿ok? Es decir, Benjamin Franklin se dio cuenta de que la carga generada por
la barra de plástico se repelía, pero era atraída por el objeto con el que se había cargado. Es decir, se movía, se atraía. Este es un experimento sencillo de demostración de los tipos de carga. ¿Ok? Benjamin Franklin, como tal, denominó la electricidad que aparece en el vidrio como positiva y a la que aparece en la ebonita o en la piel como negativa. Estos nombres han subsistido hasta la fecha como tal. De hecho, ahí viene el siguiente enunciado. Cargas similares se repelen y cargas opuestas se atraen. Recuerden, cargas similares se repelen y cargas opuestas se atraen. Ahora, es altamente probable, y déjenme hago una pausa, que tú ya hayas visto o te lo hayan mencionado en tus clases de química, que existen algo que son conductores y aisladores. Un conductor eléctrico es aquel que permite que las cargas puedan moverse libremente en el material. Algunos ejemplos como tal son los metales, el agua ionizada, soluciones salinas, el grafito, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un conductor eléctrico siempre tendrá resistencia, sí, pero es lo suficientemente débil para permitir el flujo de electricidad. ¿Ok? Pero al contrario, un aislante es por definición un mal conductor de la electricidad, ya que sus arreglos moleculares no permiten que las cargas puedan moverse libremente y evidentemente cargar el material. Ejemplos de ellos son los plásticos, el vidrio, la madera, el agua destilada. Ojo, aquí estoy diciendo agua destilada y aquí agua ionizada. ¿Ok? Formas de electrizar un cuerpo. La primera de ellas es el contacto. La forma más sencilla de tener un cuerpo cargado es literalmente ponerlo en contacto con otro cuerpo que sí esté cargado. ¿Ok? Segundo, por fricción o frotamiento. La forma más sencilla de cargar un cuerpo puede ser por fricción. Y de hecho aquí queda más establecido con el dibujo de acá. Si yo tengo mi peine y empiezo a frotarme el cabello o a cepillarme el cabello, es conocido por muchas personas que tienen el pelo largo que este se empieza a electrificar. Otro experimento para frotamiento puede ser cuando uno tiene un globo y empieza a frotarlo sobre el cabello. Es evidente que esa acción de frotamiento o fricción va a cargar el cabello y el globo. ¿Ok? La otra forma de contacto. Es evidente. ¿Qué sucede si yo toco una pila? Es evidente que por el simple contacto yo voy a recibir una descarga eléctrica. ¿Ok? El siguiente es un poco más extraño, quizá no lo has visto, pero es el de inducción electromagnética. La inducción eléctrica, en este caso, ¿cómo funciona? Pues bueno, sugiero que realices este experimento. Consíguete un globo o un peine y pues pásalo sobre tu cabello, es decir, carga el peine y carga tu cabello. Y como puedes observar, aquí en esta pequeña placa pueden haber pedazos de paja, de algodón, papel, paja, algunos plásticos. Y vas a ver que cuando acerques el peine, estos se van a atraer. Inclusive puedes hacerlo con algunos de tus cabellos de los brazos o del pelo. Te vas a dar cuenta de que van a ser atraídos hacia el peine. Ese es el fenómeno de inducción eléctrica. ¿Ok? Ahora, estas son las formas básicas de electrización de un cuerpo. Pero ¿cómo se define la carga eléctrica? Pues bueno, la definición como tal es el coulomb. Un coulomb se define como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal dada a un alambre en un segundo si circula por él una corriente constante de 1 ampere. En pocas palabras, la carga se mide en coulombs y tienen que ser discretas, es decir, solo pueden ser 1, 2, 3, 4 coulombs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La ley de Coulomb se puede tomar como la ley de expresión de Newton. Fuerza eléctrica es igual a una constante cuyo valor es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado multiplicada por carga 1 carga 2. El valor de la carga estará dado en coulombs, obviamente, y la distancia de separación entre cargas puntuales estará dada en metros. Ahora, en la época de Benjamin Franklin se creía que la electricidad era un flujo continuo, idea que es útil, sin embargo recuerda, no es así, ¿ok? Esto lo vas a enfatizar un poco más en química como tal, de las cargas y los valores que ellos tienen. Sin embargo,
Para nuestros fines prácticos y de la materia, debes de saber que la carga de un protón será la misma que la del electrón, pero positiva. Y la carga del electrón será la carga negativa. ¿Ok? Repito, la carga del protón será positiva y la carga del electrón será negativa. Sin embargo, sus valores serán los mismos, solo que con diferente signo. Eso es lo que yo quiero decir. Los neutrones no tienen carga. ¿Ok? Ahora, la corriente eléctrica. Los electrones al moverse libremente presentan como tal, en su definición intrínseca de corriente eléctrica, presentan como tal un flujo. Sí, es correcto. Decimos que se establece una corriente eléctrica cuando pasa una cierta cantidad de carga en un cierto tiempo. Piensa la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica como la velocidad. La carga, en este caso, sería el número de metros, que en este caso recorrería la carga en un cierto tiempo. ¿Vale? Es un símil. No es lo mismo, pero es un símil. La intensidad de corriente sería el número de cargas que corren a través de una sección o un alambre o una placa por unidad de tiempo. Las unidades de la intensidad de corriente son los ampere, unidad que ya hemos visto al inicio de nuestras clases y que pertenece al sistema internacional. Así es como se define el ampere. Ahora, la ley de Ohm. La ley de Ohm es bastante sencilla. Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de cualquier alambre o cualquier placa, medimos la diferencia de potencial en volt y nosotros podemos observar que existe una variación constante con respecto a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor resistencia eléctrica, menor intensidad de corriente. Esta es la explicación teórica de aislantes y conductores, porque fíjate, a mayor resistencia, aunque esto valga, no sé, un valor de 100, 1000, si es más grande el valor de la resistencia, un número pequeño entre un número grande me da un número extremadamente pequeño. Esto quiere decir, recuerda, que a mayor resistencia eléctrica, menor intensidad de corriente. Y es bastante sencillo. Por ejemplo, si estoy definiendo intensidad de corriente eléctrica como el número de cargas entre el tiempo, si yo tengo una mayor resistencia para fluir, eso quiere decir que la intensidad de corriente será muy baja. Y bueno, no quiero hacer como tal un video largo. Les recuerdo que nosotros como tal no vamos a asistir el próximo sábado. Les recuerdo por favor que se conecten ustedes en 15 días. Es decir, que no nos veríamos el siguiente sábado, que sería, permítanme, nosotros no nos veríamos el sábado 3, nos veríamos el sábado 10 de abril, ¿ok? Ojo, recuerden que mi última sesión como tal, yo la dejo para resolver la guía de Comipems y resolver dudas como tal. Si tú no quieres entrar a la sesión, adelante, eres libre, ¿vale? Como tal, esperaría que en esta última sesión, si es que no vas a venir, resuelvas las últimas partes que corresponden a la página 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de este documento. Porque, vaya, te pueden servir mucho para practicar. Con todo lo que yo te he dado en todo el documento es suficiente para que tú puedas resolver toda la guía. Si crees que ya conoces los temas, si pudiste resolver las preguntas que aquí vienen sin ayuda o con un poco de ayuda y consideras que es suficiente, pues bueno, puedes faltar el siguiente sábado, ¿vale? No hay ningún problema. Recuerda, te vería hasta el 10 de abril. No te veo este sábado de gloria, ¿ok? Ahora, si decides no asistir como tal, es decir, faltar a la siguiente sesión, pues no me queda más que agradecerte y vaya a desearte muchísimo éxito en este examen y en todo lo que viene, ¿vale? Te pido que por favor te cuides mucho, aún seguimos en cuarentena y que no bajes la guardia, ¿ok? Y sobre todo muchas gracias por darme la confianza de enseñarte pese a no tener el gusto de conocernos, ¿vale?
Eso sería todo, colegas. Espero que tengan un lindo descanso, unas lindas vacaciones de Semana Santa.